más interactiva. Es una verdad redonda, un canto a la claridad, una caliente propuesta en la que no te quemarás. El sol de los sábados, 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 el sol de los sábados. Días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con El Sol de los Sábados, el programa más influyente de los fines de semana, y no es para menos por el equipo tan plural que tenemos aquí en este programa y sobre todo por la plataforma en la cual estamos cabalgando. Esta emisora, poderosa emisora, se escucha en toda la geografía nacional a través de distintas frecuencias, y hoy, por supuesto, como cada sábado, hoy de manera particular, primero de junio, ay, sí, el inicio ya formalmente mitad de año de la temporada ciclónica. Ay, sí. Estamos a mitad de año y por ahí hay unas personas que he visto activas con un Mediatur esta semana. Yo no sé si es que estamos tú estás en Mediatur. Estamos detrás de una campaña, la antesala de una campaña, pero bueno, vamos aquí a darle la bienvenida a nuestros amigos. Buenos días, señores. Muy buenos días, dale Pedro. Muy buen día, Claro, dale tú, sí, porque dale tú. en la igualdad el hombre puede ir primero Claro, también. mismo. Muy buen día, pueblo dominicano. Como siempre, agradecer a Dios de estar con este Dream Team de la radio, señores, las pautas del fin de semana marcándolo, y algunas veces hasta la semana, como va a ser el día de hoy, que tendremos una primicia que vamos a estar divulgando a través de este medio exclusivamente para conocimiento de todo el pueblo en general, para que sepan que los valores tradicionales de nuestra familia van a estar garantizados y vamos a estar incluyendo a los padres. La primicia es que la propuesta del Ministerio de Educación en ningún lado dice ideología de género. Sí, pero la primicia es, y vamos a estar hablando adelante, ¿Cuál es la que primicia, se va a Pedro? suspender la ejecución de esa ordenanza No creo. para incluir entonces en los asesores externos a los padres, asociación de padres, Claro. asociaciones Pero civiles. eso se contempló desde un No, principio. en la amenaza no, artículo 6 Pero- Pero en solamente. el sistema Claro. de gobierno del No, Ministerio de pero- Educación hay diferentes Independientemente de eso, y los las iglesias, únicos, las asociaciones de no, padres señor, forman parte. los únicos asesores externos de esta ideología que iba a traducirse en políticas, Ahora no va a ser iba a ideología, ser como ahora van a estar el ellos. encargado de la unidad de género de mujer, Lourdes Contreras, que sabemos quién es, Janet Camilo, Así, ministro de la mujer, un y abrazo unidad de para mujer Lourdes de la Contreras. UAS. Un organismo desbalanceado totalmente, pero gracias bueno. a Dios se va a suspender, Pero se va a convocar al Consejo Nacional de señores, Educación y se va a integrar el comité de asesores mira, externos de manera yo creo que balanceada. tenemos que buscar el significado de ordenanza, porque ordenanza no significa imposición. Hay dos cosas. El Ministerio de Educación nunca habló de imposición. No, pero hay dos Para cosas. nada. De una política de género. Orden Dijo departamental que y ordenanza son dos a cosas partir distintas. de ahora se iba a iniciar Jurídicamente hablando. un debate públicamente con los diversos actores No. que inciden No. en materia educativa para definir una política más No, inclusiva. Marina Hilario me dijo a igualitaria mí del hombre y en la un mujer debate público, en las- Marina en- Hilario, en la escuela directora pública. departamental que maneja ese tipo, Pero ella no esa llamó orden. el sábado Bueno, pasado. y me dijo a mí en un debate público, luego de esta llamada, que lo pueden buscar en las redes, dijo ella que a los padres no hay que consultarlo porque eso es facultad exclusiva del Ministerio de Educación y que esas políticas eran parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que Tal eran vez ella se dejó directamente... provocar se dejó contigo, pero provocar. mira, Se dejó provocar, ¿quién una mujer con tanta conoce? experiencia. Pero se deja provocar, y vamos- porque y no vamos- tiene el dominio. Vamos a hablar en serio. Señores, la gente tiene que dejarse
que no dejarse No manipular. tiene el arte de la comunicación y no como dejarse tú, el dominio de la confundir. palabra. Se dejó manipular. Se dejó provocar. El Ministerio Es que de ir a un debate contigo es Educación peligroso. tiene diferentes instancias y en sus organismos de cogobierno incluye a las asociaciones de padres y madres. Sí, pero ahora van a ser Incluye incluidas también a las en este iglesias, asesor o sea, externos. nada extraordinario, no están diciendo nada del otro Claro mundo. que sí, porque mire, dice el Lo que artículo están 6. demostrando es que estaban overreacting. No, busca el artículo 6, Estaban- donde dice el artículo 6 que solamente asesores externos son 2 organismos cuya trascendencia son pero bueno, vinculados directamente pero bueno, al ala radical del Pero feminismo. bueno, saludamos Entonces, saludamos ya esa eso se va a iniciativa cambiar. que se tenía Claro. contemplada desde el principio. Exacto, No, que desde el no principio no. a los El diversos artículo sectores de la 6 decía sociedad. Yo solamente espero que 2 esa no sea la unidades. primicia que tú le hayas prometido a esta audiencia. Bueno, porque y no dime, solamente esa, oye, sino que Pedro. gracias a Dios el ministro de Educación puso el ojo en el oído del Señores, pueblo y va a cancelar hay que esto tener- hasta tanto óyeme, los padres puedan mira, aprobarlo. Hay que tener mucho cuidado por la época en que vivimos, con la manera de cómo se manipulan Increíble. las informaciones. Ay, sí, cuánta Fíjense que esto no es distorsión. algo particular de la República Dominicana. No. Leía esta mañana en el periódico de la BBC de Londres que un joven activista social de 29 años que se llama Marcus Val demandó ante los tribunales al ex ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson. Boris Johnson. ¿Ustedes saben por qué? Porque este utilizó una consigna para fomentar la salida de Reino Unido de la Unión Europea basada en una mentira de que Inglaterra, de que Reino Unido pierde semanalmente 350 millones de libras esterlinas que destina hacia la Unión Europea y que ese dinero que se destinaba a la Unión Europea se iba a destinar a sanidad, a educación y a otras áreas importantes. Y resulta que esta consigna resultó ser mentira y lo emplazaron en los tribunales digan para que Boris Johnson los tribunales dirán. demuestre de dónde fue que sacó esa cifra y sacó ese dato. Pero fíjense cómo un dato que se utilizó como una consigna para promover la salida del Reino Unido de la Unión Europea hoy es falso, pero la gente lo dio como una verdad. Bueno, que los tribunales La tendrán gente que lo asumió determinar como La una verdad. posverdad, la Entonces época de la aquí, posverdad, oye, me estamos viendo de señores. cómo se manipula Estamos la viendo la información. vida Mucha buena. manipulación. Adelante. El maestro. Y si aquí Ernesto se hiciera Jiménez. algo Jiménez. similar, ¿ustedes se imaginan cuántos tendrían que callarse la boca? Mira, muchachos. Le agradecemos siempre a Dios que nos permite estar en esta la emisora más escuchada de la República Dominicana. Un honor poder hablarle a ustedes y con esta responsabilidad Casi y este completo. intento de objetividad que siempre traemos desde el Dream Team de la comunicación, el equipo más plural del fin de semana y probablemente de la radio nacional. Y ese tema que venían tratando. Parece escuchaba- que pagaron ayer porque todo el mundo está temprano. Ay, Yo está la escuchaba gente radio. activa. No, que hay temas y hay temas, señores. Uno Hoy siempre- tenemos una agenda Sí, intensa, ¿verdad? uno ve el guión que prepara Jennifer y uno tiene su propia agenda y también tiene la curiosidad de saber con qué vendrán los demás. A veces el capitán que acaba de llegar me da la sorpresa. Él es el más impredecible. Realmente sí. Yo nunca Porque sé no con viene qué con la viene. agenda, no viene con la agenda de allá de lo. Ahora, señor, lo que Pero moderno. sí es cierto, y lo comprobé nueva vez en el taxi en el que vine esta mañana, es que gran parte de los temas que se están debatiendo no son los temas que le interesa a la gente. Eso Ya es lo verdad. sabe. Eso es verdad. Orlando y yo Yo he siempre cogido hemos dicho varios eso. Uber Sí. esta semana y me he dado Y te cuenta, has dado de, cuenta eso, de eso, claro, yo también. totalmente. Y- Aquí y- nadie está hablando ¿De qué me venía hablando el taxista? de que de violación a Señores, la Constitución. Yo No, 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 escuché no. hablar. No están hablando de. No, no deja que Y eso le, se violación y a le la digo de qué Constitución. tampoco se está hablando, que lo vemos mucho en las redes sociales y a veces uno cree que esa pequeña burbuja es el No, pero mundo. realmente Jaciel Neto Yo le tiene hablé del razón, tema ¿eh? de la educación, que se está hablando mucho. Sí, de la la- gente no está sí. conectada. no, la gente no óyeme, tiene el eso. tipo ni sabía. O sea, el Eso tipo es ni verdad. sabía. Eso es verdad. ¿Y de qué le estaba Mire, a hablando? veces nosotros- Delincuencia, Ah, la precio de la Efectivamente. comida, Precio de los combustibles. bajo salario, me explicó por qué él es Uber siendo profesional. Ay, sí. Esos son los temas que le Mira, interesan pero a la eso, gente. es mucha sí, gente. ahora se pica bien con Uber. Mucha Bueno, gente. ayer Se yo pica tomé bien un con Uber. Uber y Esos un son los muchacho temas del de día a día, 19 papá. años me dijo que en 2 meses ha hecho 180,000 pesos. Ah. En 2 meses Sí, pero me dijo. eso es 12 horas al día. Sí, Sí, él trabaja- pero él me dice pica. desde las 4 de la mañana. pero trabaja. pica. 12 horas al día, Sí. papá. Pero es una economía Pero que te lo permite. si tú eso. le metes tiempo, te va a Pero rendir.
Eso que dice Ernesto es Tengo verdad. una oficina 12 horas que lo que te va a pagar son 15.000 Déjalo quieto. Exacto. Eso que dice Ernesto A es palo y verdad. ingenio te Porque digo. muchas Tú sabes. veces lo que militamos en los medios de comunicación y lo que vemos en las redes sociales creemos que ese es el país o que el país gira en torno a eso y uno cree que el país se está acabando. Sin embargo, Sí. cuando usted sale, la gente lo que dice es otra cosa. La gente Sí. te habla de la inseguridad ciudadana. La gente te dice que de alguna manera u otra le interesaría un cambio. La gente te dice a ti, te habla de temas generales como la corrupción, por ejemplo, pero no de la manera muchas veces como se aborda en las redes sociales, sino que usted ve que la gente tiene otra agenda en la calle. Ahora, mira, déjame decir Vamos algo. a ver qué agenda tiene Orlando. déjame Y decir si algo. tiene la agenda de la gente No. o si tiene la agenda ¿Eh? de allá. Déjame decir algo de Uber, ya que usted está hablando de Uber. Y debo decir que me apena bastante que Uber, que la sinvergüencería haya llegado a Uber en República ¿Cómo Dominicana. así, papá? ¿Cómo así? No, lo voy a Oye, decir muchos claramente. emprendedores Lo voy a decir que- claramente. No, hay mucha deficiencia, pero vamos a Lo voy a escuchar decir esto. claramente. Si Uber, una de sus principales propuestas es ser incluso un servicio más económico que el taxi tradicional. El otro día tuve una experiencia terrible a las 3 de la mañana cuando pedí uno para ir al aeropuerto. Y el tipo me tira por atrás y me dice, hermano, vamos a hacerlo fuera del servicio, que está muy barato esto para ti. Oh. Oye, Y yo le dije, ¿qué tal? Que, Te vio un rubio gringo. No, porque él no vio mi foto. 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 George ahí. El tigre me tira de que, oye, el Papá, viaje, dame tu WhatsApp. el viaje del centro de la ciudad era 1.100 pesos de aquí al aeropuerto, ¿verdad? Con una parada de Está por medio. bien, está bien. Pero ven acá, me parece eso que Loco, yo para eso lo voy a pedir. está bien, me papá. dice que no, que vamos a hacerlo por fuera en 2.000 porque a él no le resulta económico. O sea, para él no hay dinero. Si es 1.100. Digo, yo puedo hacer la tarifa que tiene el software, mi hermano. Qué Ven acá. criminal. Y le digo que le voy a dar la payola. Pedí mi Apolo Taxi. Que siempre resuelve. Siempre llegando, Siempre manito. resuelve. Sí. 1.300 para el aeropuerto. ¿En serio? Para que sepa. Ah, pues, bueno. Y no es la primera vez que me pasa un problema con Uber aquí. Pero yo no entiendo por qué aquí siempre hay que buscar la vagabundería. Dañan las Cuando, cosas. por ejemplo, vete a otro país a cual tú quieras. Tú puedes ir a Estados Unidos, puedes ir a Sudamérica, No, a no te Colombia. jodas con eso. Oye, a Brasil, te vas a Europa. Ningún Uber te va a tirar de que por la izquierda. De que mira, vamos a hacerlo así. Que no, El si la tarifa tiraje de Uber es dominicano. esa, la es. respeta. O no, no del servicio. La respeta. No del Entonces, exacto, no del servicio. del Deja al servicio. bendito Tú Uber. rechazas el pedido y ya. Deja al Uber, Ya. ¿entiendes? Y sabe que cuando le dije al tipo que no le iba a ir con él, porque esa no era la tarifa del vaina, vamos a darle 1.500. Y yo, pendejo, Estaba es la regateando tarifa, ya. papá, la tarifa Claro. del software. No, Pero no, mira, que tú. pero mira, ¿Tú sabes lo que mira, hacen también? ¿Y qué es esto, eh? Oye, quieren hasta burlarse de la plataforma ¿Sabes qué están que le haciendo está dando ahora? trabajo. A muchos extranjeros, como Uber le está requiriendo estatus migratorio para poder aplicar el servicio aquí, para ser, ser empleado, no empleado, para ser taxista, hay dominicanos que le están alquilando el Sí. usuario a los extranjeros. venezolanos. Y cuando tú vas, dices, pero ven acá, este tipo no. Hubo uno que a una muchachita en una fiesta, una hija de un amigo mío, llegando, le robaron se quedó la cartera en el carro. Cuando llama, le dice, hermano, mire, no, aquí no hay nada. Pero no fuiste tú que me diste el servicio. Ah, no, que fue otra gente, que hay que tener mi celular. O sea, esas son vainas que yo Mira, creo que nada más se dan aquí, esa vaina. pero con ese tema de la tarifa hay que tener cuidado, porque también con los taxis tradicionales pasa lo siguiente. Si tú te montas y tú dejas que el tipo se vaya y al final cuando tú te vas desmontando le dices Pide el ¿cuánto precio. es? No, Te hermano. cortan la cabeza. Tú llamas a Ahora, la tú llamas a la central, base, tú llamas llamas a la base, a central. la central y No, dices, no, mira, pero oye. la ruta es tal y tal. ¿Cuánto es? Claro, Ah, pero eso es son así. tantos. Ok, Hermano, tú te vas con no. eso. Cuando ese taxi llegó, lo primero que le dije, ¿cuánto tú me vas a cobrar de aquí al aeropuerto con una parada por medio? Hay que negociar adelante. 1.300, digo yo. Vámonos. Es una tarifa justa. Vámonos. Porque de aquí al aeropuerto tú te sacas tu par de pesos de gasolina, Sí. ¿verdad? Lo que le tienes que dar a Apolo y lo que te queda contigo. Eso está bien. A las Sí. 3 de la mañana. Es Está bien, verdad. está perfecto. Pero este abusador violando la tarifa de Uber, que es quien le permite hacer el trabajo, es una sinvergüencería que nada más lo he visto aquí en República Dominicana. Nada más lo he visto Creo aquí. que Entonces sí. es lamentable Tiraje que dominicano. una plataforma que le está dando empleo a muchas personas y está facilitando Oye, y se la está movilidad picando, se y está está movilizando la picando. movilidad. Y que Entonces, paguen óyeme, usuarios. que vengan a querer abusarlo. Pero mira, hablando de extranjeros, mi hermano Pedro Manuel Casals, ahí vi un informe de Funglode de las parturientas extranjeras. ¿Viste eso? ¿Qué dice? Yo creo que lo mandé por Pero por ¿dónde el tú lo grupo de viste WhatsApp. reseñado? Porque hubo medios Sí, que porque depende de donde tú lo veas reseñado. que maltitularon de una manera. Yo lo ¿Viste el mandé. informe directo? Ajá, el informe, No, Ok. y mira lo informe que directo. mira lo que Sí, le habla un Años 18%. advirtiendo eso. Años
¿Advirtiendo qué? Advirtiendo Vamos a que- ver, sí, para uno ubicarse No, como pero colombiano. vamos, de que ha ido un incremento casi en un 5%. Pero vamos a leerlo. Vamos a, mira, Vamos a mira. leerlo, vamos a leerlo. Dice el estudio del Observatorio Político de Funglode La esquina caliente viene encendida y dividido y entre ellos. Hoy ganamos nosotros. que la situación de las parturientas extranjeras en el sistema de salud dominicano, países de procedencia de extranjeros residentes en RD, año 2017, ¿verdad? Entonces, dice que un 87% de las parturientas extranjeras son de Haití. Sí. 87%. Casi un 90. 4.5 de Venezuela. 1.8 de Estados Unidos, 1.3 de España, 0.7 de Italia y el 0.6 restante de países suramericanos. Colombia, Perú. Sí, pero ahí hay un tema que brevemente, para que continúes con los datos, que debemos tomar en cuenta. Ese 4.5 de Venezuela tiene sus papeles. Tiene su doble nacionalidad Genial garantizada. aportación. Y muy probablemente Genial. cuando esa nación se recupere, que se va a recuperar, Esa gente se va gran a su parte país. de esa migración se va a su país. Ese 87%, no voy a caer en la irresponsabilidad de hablar sin tener datos precisos, pero una cantidad importante no tiene documentos y va a ser un pasivo que va a tener que tragarse la República Dominicana. Por lo tanto, y llaman, Porque las autoridades y nos migratorias preocupa mucho. no hacen su rol. No. Y las Primero, autoridades gubernamentales no. hacen su rol. Seríamos también justo plantearlo así empezando. Es una parte de la realidad. ¿Pero qué es la realidad? La parte más terrible es Una que parte. tenemos el país más pobre del Una hemisferio bomba de tiempo, occidental, ahí al ladito, que es una fábrica de El África, parturientas sin Caribe. ningún tipo de responsabilidad Correcto. ni control ni nada. Entonces, cualquier nación que tenga frontera con el país más pobre del hemisferio occidental va a tener problemas similares al que tenemos nosotros. Y sí, en segundo lugar, la ineficiencia de las autoridades para ponerle al menos cierto nivel de coto a eso. Pero lo que quiero decir es que ese 18%, que un 90% son parturientas haitianas, son futuros ciudadanos dominicanos. Y para analizar el futuro de nuestra nación hay que tomarlos en cuenta, tanto a nivel de políticas sociales, tanto a nivel Sí, de señor. análisis estratégicos de Estado, hasta como a nivel de comunicación, en el caso de nosotros. Y es verdad que Pedro tiene mucho tiempo tratando este tema y en ocasiones nosotros le acompañamos. Hay que buscarle una salida a esto. Yo no sé cuál va a ser, si hacer un muro, si ponerle 60 hospitales en la frontera, pero hay que ponerle, Mira, muy buena un idea límite a esa esa. vaina. Es que no lo va. Pero Oye, Mira, mira, oye lo que está dice la... cambiando Oye lo hasta que la dice cultura en la frontera. Sí. Tú lo sabes. Yo lo he dicho, Oye, lo que cambió dice los el dato, datos, mira, oye los hasta la datos. gastronomía cultural Yo dominicana. hablo de que está cambiando la fisionomía También. del pueblo dominicano. Sí, pero espérate. Es todo. Pero tú dices que la migración haitiana que está cambiando la fisonomía. O sea, que ahora somos Ve a la más frontera, negros, ve a somos la más frontera. negros ahora. No, ve a la frontera, ve a la No me refiero frontera. a eso, hay que verlo Eso también es lo que quiere decir desde el punto de vista fisionomía. cultural. Ve a la frontera. Lo digo como heredero de habitantes de la frontera. Yo sé de lo que estoy hablando. Pero Mira, tú eres señores, de mira, Pedro mi Santana, madre, mi pero- madre es de Te voy a dar otro Pero- dato. Oye este dato. Yo he ido más Que veces a la frontera del 2010 al probablemente que todos aquí juntos. 2017, del 2010, o sea, en 7 años, 166.860 partos han sido de nacionales extranjeros, de los cuales, a mí me parece súper interesante este dato desde el punto de vista de salud pública también. 125.943 fueron partos vaginales, o sea, natural, y solamente 40.917 fueron cesáreas. Te explico eso para que tú sepas por Sí, qué. eso está interesante. Eso también es un dato. Sí, es un dato súper Sí, interesante. tomando en cuenta que ese es El doctor país Soto con Ravelo, mayor cesárea en el que mundo. es cirujano pediatra, que trabajó con este tema mucho también, y con muchos ginecólogos tetas que lo mandan, tú sabes, en la residencia, a Batelles, a muchos lugares, a hacer la residencia y hacer esos partos. La mayoría de esas extranjeras tienen, cuando llegan a parir, van en un estado de gestación ya donde no han tenido ni siquiera Muy avanzado. chequeo prenatal, no han tenido diagnóstico médico oportuno, entonces no se sabe. Muchas de ellas paren en circunstancias que no hay control y por eso ese parto vaginal Sí. es mayoritariamente efectivo en esas circunstancias y solamente cuando ya hay extremos se le practica cesárea. Pero en ese sentido, para que tú veas, eso es algo hasta positivo que sean partos vaginales y no cesárea, Claro, porque claro, implicaría un mayor gasto aún todavía Para el Estado, de los sí. costos para el Estado
afectado en salud Y pública. desde el punto Mira, de vista humano, señores, es pero- más traumático y es más peligroso. La cesárea también. Para esta mujer, desde el Como- punto de vista humano. Pero ¿Pero cuál? fíjense, ¿Lo de los partos vaginales? No, que No, el de dice, cesárea es en el peor. caso de la cesárea, que es peor. Es Porque peor, hay que hacer exacto. internamiento, hay que Unas irnos en ambulatorio. complicaciones. Pero ¿Y ¿cómo? por qué lo usan tanto? Si es Porque peor? un médico que gana 40.000 pesos por una cesárea y gana 20.000 por un parto natural, en el parto natural dura 8 horas hasta 10 horas y en la cesárea te dura 40 minutos, 1 hora. Y se pueden programar. O sea, Claro. cuando tú te hacen cesárea, bueno, el Básicamente, primero sí, mira, yo hago- de noviembre a tal hora. Y eso le permite al médico agendarse y tener más intervenciones. Mientras hago 5 cesáreas en un día, solamente puedo tener un embarazo Pero en un realmente, día, un parto realmente, vaginal. realmente yo leí, y Millicent, yo creo que tú manejas ese tema mejor que nosotros, obviamente. Obviamente. Ahí no puede haber equidad de género. Gracias a Dios. Ahí no, digo yo, que ahí la realidad se impone. La biología Que se en este impone. país se hacen demasiadas cesáreas. Así es. No, pero una máquina Y de cesárea, manera una industria injustificada. cesárea, una industria. señores, pero ustedes están hablando de la... ¿Tú ibas a decir otra cosa? No, yo iba a dar un último dato. A dar el dato. La provincias con mayor cantidad de partos de extranjeros, y este dato es del 2012, parece que no se ha actualizado hasta 2012. 2012. No, pero eso está Pues la demasiado piña está serio. matando. ahora Por eso mismo. fue lo que mandó el informe. Me imagino Ok. que quizás son los datos que habrán recopilado más cercanos. No, porque del 2012 para acá han entrado. Claro. No, No, bueno. Elia Piña es la Pero reina. Sí, básicamente yo voy a habilitar los números y no las provincias. Distrito Nacional, la que más recibe extranjeras claro. parturientas, la provincia de Santo Domingo, Santiago, Santiago, La sí. Altagracia, Muy la Altagracia. Elías Piña, Elías y, Piña. y Barahona. Ah, y Santiago, me olvidó, salté Santiago. Elías Piña y Barahona por una realidad fronteriza Claro. de La cercanía. realidad geográfica. Y Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago y Higüey por una realidad económica. Exacto. Higüey, los grandes centros turísticos. Sí. Santo Domingo y Santiago, los grandes centros productivos del país. 2 más 2 da 4, señores. Eso nos va marcando y por eso repito, comparto gran parte de muchos de los discursos de Pedro en ese sentido. No hay que ser un genio para saber hacia dónde nos va a llevar eso. Ya lo sabes. Estadísticas exacerbadas en temas de mortalidad infantil tienen una influencia importante de esto. Estadísticas exacerbadas en mortalidad mala calidad sí. de salarios tiene un impacto terrible con este tema. Estadísticas exacerbadas de informalidad laboral tiene un gran impacto con este tema. O sea, miren, uno puede parecer un chin aquí medio derechista, ¿no? Pero es que el gobierno tiene que hacer algo, porque lo que no veo es como una estrategia clara, no veo un norte, una línea. Y de acción, precisamente por ahí una yo guía, nada. yo Haití va a seguir iba siendo ahorita. bien pobre en Sí, 10 años, y Haití, va a seguir sí. siendo bien pobre en 20 y en 30. Sí, señor. Y válgame Dios, Mira, quizás en 40, 50 años. culturalmente la soga aquí en nuestro país siempre se parte por el lado más débil y ante estas realidades que son preocupantes, a veces reaccionamos y lo que decimos es que bueno, pero que no se le atienda, que no se le den los derechos de salud. No, Señores, no se puede, la eso no. salud es un derecho universal. Y eso no se le puede negar a nadie bajo ninguna condición. Ahora bien, yo siempre enfatizo en el tema prevención y en el tema control. Es que mi principal reclamo como ciudadana dominicana es a las autoridades, que tienen que tener la voluntad política necesaria para cumplir las leyes migratorias. Porque en Haití hay una realidad socioeconómica que Y eso no va a revertirse en obligatoriamente 50 ellos años, van ¿no? a tener siempre que migrar hacia acá, porque es que en Haití no hay nada. Y fíjate que dentro de las soluciones, yo soy de las que siempre he dicho que la primera solución tiene que cruzar por Haití. Claro. Pero de una manera responsable, no como han hecho muchos organismos internacionales que entre intervencionismo, Ay, injerencia qué y bueno lucro que tú lo personal, dices, qué y lucro bueno. personal, lo que han hecho es ahondar No, la saca crisis unos en Ya han cuartos. cogido Haití. ONG. Saca unos cuartos Ya han largos. cogido ONG para venir a dar Nacionales e cátedra de derechos internacionales. humanos aquí en República Dominicana. Saca cuarto Y de allá en Haití, de la miseria haitiana. Claro. Saca Oye, dinero, Pedro, como se Pedro, saca, que dijo Pedro. Domínguez Brito, $800,000 mensuales. El cónsul Andrés Qué Bocio vaina, Fortuna ya. se mete. Hay un cónsul que fue atrapado traficando haitianos en su vehículo con placa diplomática. Fue llevado al J2 a ser interrogado, fue liberado y luego fue nombrado nuevamente como cónsul en Haití. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol de los